Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 2. Miqueas, capítulo 2. Ahí vamos a estar estudiando esta noche la palabra del Señor. Y sí tiene Miqueas, hermano. Ahí está en la Biblia. Aunque le cueste encontrarlo, allí está. Búsquelo, que ahí está, cerca de Jonás, por ahí. Jonás, Nahum, por ahí está. Ahí está Miqueas capítulo. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículo 1 y 3. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Miqueas capítulo 2, verso 1 al 3 dice, aleluya. Vamos a ver. Gloria a Dios. Versículo, poneme el 2, por favor. Yo creo que me pusieron mal aquí. Vamos a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, perdone, pero no es ese el que quiero leer. Gloria al Señor. Perdone, vamos a Mateo capítulo 27, verso 29. No, ese es el texto, el que estoy viendo ahí no es el que yo había escrito, más bien el que yo me equivoqué en escribirlo. Vamos a Mateo, acompáñame a Mateo capítulo 27. El texto que quería leer es el texto donde dice, pero tú, Belén Éfrata. Ese texto es el que quiero leer. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Ese es el texto que necesitaba leer. Pero vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 29. Miqueas 5. Perdón. Miqueas 2 puse yo aquí. Vamos a leer Mateo y luego volvemos a Miqueas. Mateo capítulo 27, verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Oiga esto. Vayamos a Miqueas capítulo 5, verso 2 y 3. Vamos a leer. Miqueas 5, y más que le costó hallarlo. Aleluya, perdone usted. Miqueas capítulo 5, verso 2 y 3 dice, pero tú, Belén, este es el texto que necesitaba. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas habla de aquella profecía de que de Belén iba a surgir un Salvador que, aunque Belén era una ciudad insignificante, pequeña, dice la Biblia, pequeña e insignificante, de ahí, dice la Escritura, iba a salir el Salvador de Israel. Ya
Miqueas estaba profetizando el aparecimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. La semana pasada hablamos del rey prometido. Ese es nuestros temas del día jueves, hablando del reino de Dios. Hablamos del rey prometido, el rey profetizado. Hoy vamos a hablar del rey de los judíos. ¿Por qué de los judíos? Bueno, porque a ellos vino primero. Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Él venía como rey, para presentarse como rey de Israel, aunque Israel no lo conoció. Después se hizo rey de todo el pueblo gentil, de todos los que han creído en Jesucristo. Pero hay en esta aparición del rey de los judíos, las palabras proféticas parecía que en sombras hablaban de la venida del Señor. Isaías dice: un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y su nombre será, ¿se acuerda que lo dijimos? Y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y bueno, y en sombras y en profecías se hablaba de la venida del Cristo a la tierra. Esas promesas habían llegado hasta el corazón de Israel, y sobre todo por el tiempo en que estaban viviendo ellos en la tierra, mucho más anhelaban la venida del Cristo. Estaban bajo el yugo de los romanos, estaban bajo el imperio de Roma, y eso hacía, hermano, que con más anhelos esperaran la venida del rey. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el rey apareciera con espada de dos filos y matara a todos los que estaban dañando a Israel. Sin embargo, el plan de Dios era, ¿cómo no?, que el rey viniera, pero no viniera primero como un rey como lo esperaba todo el mundo, como lo esperaba Israel, sino que apareció como un rey humilde, un rey sencillo. Y hay tres cosas que hoy quiero que veamos en esta aparición que el Señor hace, y que por supuesto nos enseña a nosotros muchísimo también. Número 1, acompáñenme por favor a Job capítulo 8, versículo 7. Allí, hablando también proféticamente, porque Job todavía está en el Antiguo Testamento, e inclusive Job es considerado el primer libro de la Biblia, en el sentido de que fue escrito inclusive antes que Génesis, que fue escrito ya por Moisés. Los estudiosos creen que Job es el primer libro escrito de la Biblia. Dice Job capítulo 8, versículo 7, dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, oiga esto, tu postrer estado será ¿cómo? Muy grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Este principio del rey, la venida del rey a la tierra, coincide con esta palabra profética. Y es que la llegada del rey a la tierra vino tan pequeño y tan humilde que nadie podía imaginar que era el rey del universo. No solo el rey de Israel. Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo no es solo rey de una nación, es el rey de todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es rey de reyes y señor de señores. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Pero ¿quién podría imaginarse que el rey iba a venir con esa humildad y con esa pequeñez? ¿Quién podía imaginarse? Nadie. Pero dentro del plan divino, dentro del plan eterno de Dios,
había contemplado la entrada del rey como una entrada no triunfante, sino una entrada sencilla, una entrada humilde. Y esto nos enseña mucho, por supuesto, a nosotros. Nos enseña mucho, hermano, porque la naturaleza humana normalmente, hermano, es al revés. La naturaleza humana quiere entrar con grandeza y no tiene nada uno. Aleluya. La naturaleza humana siempre quiere verse bien, quiere verse grande, quiere ser el mayor de todos, quiere ser el mejor de todos. Sin embargo, la entrada del Rey de Reyes no fue así. La entrada del Rey de Reyes fue sencilla, pequeña, humilde. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí se cumple, allá, si me acompaña Mateo capítulo 2, versículo 1, se cumple lo que estaba escrito en Miqueas. Y de ti, Belén Éfrata, pequeña, eso leímos allá en Miqueas. Cuando Cristo aparece en la tierra, se da el cumplimiento de lo que había profetizado Miqueas hace cientos de años. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Cuando Jesús nació en Belén, oiga, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el qué, hermano? El rey de los judíos. El tema de hoy se titula así: Rey de los judíos. Y dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vamos a ver el verso, permítame, ese ya lo leí, verso 3. Oyendo esto el rey, versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Herodes se asustó cuando oyó la palabra: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Por qué se asustó? Porque él era el rey. Herodes era el rey en ese momento. El rey de los judíos era él. No puesto por Dios, por supuesto, porque a Herodes no lo puso Dios. A Herodes lo pusieron los romanos, porque se convirtió Herodes en un rey que hacía todo lo que Roma pedía, y entonces lo pusieron por rey. Pero cuando oyó de los magos, que realmente eran astrólogos, oyó: ha nacido el rey de los judíos, se asustó y mandó a llamar a los sacerdotes y a los escribas, y le preguntaron, para preguntarle: ¿dónde dice la escritura que había de nacer el rey de Israel? ¿Dónde? Y los sacerdotes le dijeron: la Biblia dice que en Belén. Fíjese. Y entonces se asustó más todavía, porque él esperaba seguir reinando. Pero volvemos a este punto. Belén. Uno de los discípulos, antes de conocerlo al Señor, dijo: ¿y de Belén puede salir algo bueno? Dijo. La Biblia decía en Miqueas que del rey de Belén saldría el Salvador de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? Nos enseña que los principios pequeños pueden hacer cosas grandes en la vida. Los principios humildes
son tan importantes en la vida del creyente para poder llegar a ser grande. Porque la Biblia dice, como un principio bíblico, el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será ¿qué? Exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga esto. El rey de los judíos, el rey de Israel, tuvo un principio humilde. Y esto nos enseña mucho, hermano, para que usted y yo podamos prosperar inclusive en nuestra vida espiritual, como en todas las cosas. Dejemos de tratar de ser grandes por nuestros propios medios. Dejemos de tratar de aparentar grandeza que no tenemos. Aleluya. Y bajemos nuestra vida delante de Dios siendo sencillos, siendo humildes, y siendo humildes, el Dios del cielo te va a exaltar en su tiempo. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Yo creo que le decía a usted allá en el retiro que tuvimos en Dallas, le decía yo, hermano, mire, la naturaleza humana lo hace sentir a uno, hermano, la necesidad de no querer perder nunca. La naturaleza humana nos hace no querer perder jamás. Siempre querer ser visto arriba, ser visto como mayor, ser visto como mejor. Y cuando hay algún tipo de competencia o algo, nunca queremos perder. ¿O hay alguien que le gusta perder? Aleluya. La mayoría no. No nos gusta perder. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no nos lo permite. Pero a medida que vamos rindiendo nuestra vida a Dios, vamos aprendiendo, hermano, que es mejor ser humilde que ser altivo. Porque la Biblia dice que al humilde lo atiende Dios, pero al altivo Dios lo mira, ¿cómo, hermano? De lejos. Me llama la atención que Proverbios asienta también muy bien ese principio cuando dice, cuando llegues a una fiesta, dice, aleluya. Dice un Proverbios, cuando llegues a una fiesta, mira, mejor no te sientes en la primera silla, dice. Porque no sea que te quiten de ahí y te digan, mire, esa silla está ocupada, váyase para atrás. Proverbios dice, mejor siéntate atrás, para que te digan, hermano, véngase para adelante. Eso lo dice Proverbios, pero está hablando de la fiesta. En el culto, ocúpela de adelante. Eso está hablando de una fiesta, cuando uno va a una cena, cuando uno va a una fiesta, y entonces lo que está dando a entender es que no entre uno con grandeza a la fiesta. Que no entre uno a la fiesta como queriendo aparentar que uno es el mayor, o que uno es el que se coda con el dueño de la fiesta. Más bien le recomienda que se vuelva sencillo, porque es más honroso que el dueño de la fiesta te diga, vente para acá, siéntate a mi diestra, come conmigo, siéntate adelante. Mire, es más honroso eso, a que le digan, ese asiento está ocupado. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere enseñar el Señor? Cuando vino el grande, ¿cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es grande, hermano? El grande se hizo pequeño para enseñarnos que la grandeza no está en la posición, sino en quién eres. El grande se hizo pequeño, y siendo pequeño lo llevaron hasta la exaltación. Filipenses capítulo 2 dice que se despojó de ser igual a Dios y se hizo hombre y se hizo siervo y fue obediente a la cruz, por lo cual dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bueno, entonces, primer elemento que estamos viendo. El rey, hermano, el rey vino con un principio humilde.
y sencillo. Cuando usted vaya a emprender algo, hermano, mire, cuando usted vaya a emprender algo en su vida, empiece con sencillez. Va a empezar un nuevo trabajo, empiece con sencillez. Va a entrar a una nueva escuela, a una nueva universidad, empiece con sencillez. Va a poner una nueva empresa, de plano se animó usted y dijo: voy a poner una empresa. Empiece con sencillez, porque a los sencillos Dios los exalta. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno. Número 2, segundo elemento que aprendemos de la venida del Señor a la tierra, es que Cristo vino con una identidad oculta, como en secreta. Porque la gente miraba a Jesús, pero no miraban al Rey que estaba dentro. El cuerpo de Cristo, Jesús, cubría la deidad de Dios, cubría lo divino de Dios. Porque cuando Él quiso revelar lo divino, dice la Biblia que subió a un monte, al conocido como el monte de la transfiguración, y estando ahí con Pedro, Jacob y Juan, dice que se transfiguró el Señor y empezó, hermano, a iluminar todo su cuerpo. Se iluminó y la luz era tan fuerte, hermano, que los discípulos no podían casi ni verlo, porque se transfiguró, mostró su divinidad, pero no lo miraba cualquiera. Eso fue una revelación, eso fue un evento especial para que pudieran ver lo divino. ¿Qué era lo que miraban todos los demás? Miraban a un hombre común y corriente. Este no es el hijo del carpintero, decían algunos. Este es Jesús, el hijo de José y María. Este no tiene nada de especial, porque no podían ver lo que estaba divino. ¿Por qué? Porque vino oculto. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahora, ¿quiénes pudieron verlo? ¿Quiénes pudieron verlo? Solo aquellos que a los cuales el Señor les permitió ver, porque se les reveló Él. Oiga, les reveló Él quién era. No les dijo: yo soy el Hijo de Dios. Pero a los que creyeron en Él, que había sido enviado por Dios, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice, hermano? Hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué corazón tenían esos? ¿Qué corazón tenían los que pudieron verle? No tenían un corazón puro. Déjenme explicar bien esto. No tenían un corazón puro. Tenían un corazón como todos, pecadores. ¿Cuál fue la diferencia? Que algunos tomaron la decisión de arrepentirse en sus corazones. Un corazón arrepentido puede ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón sencillo puede ver al Señor. Y déjeme mostrarlo. Déjeme mostrárselo en la palabra. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30. Habla de un hombre llamado Simeón. Está en el templo y le presentan a un niño al 8º día. Lucas capítulo 2, versículos 29. Y dice: ahora, Señor, oiga, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. 2:29. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. ¿El qué, hermano? Tu salvación. Este era un hombre, hermano, que aunque judío y sacerdote, porque era sacerdote, estaba en el templo
Y lo que él hacía era, en ese momento, le había tocado circuncidar a los niños que habían nacido y que ya habían cumplido el ritual de la ley. Al octavo día, los padres tenían que llevar al templo al niño para ser circuncidado por un sacerdote. Pero cuando José y María llegaron y llevaban a un niño, Simeón, hermano, logró ver en ese niño al Rey de Israel. Logró ver al Dios eterno en un niño. ¿Cómo pudo hacerlo? La Biblia lo dice. Y el Espíritu le había revelado, dice la Escritura, que fuera al templo. El Espíritu que estaba sobre él, el Espíritu que le hablaba a él, el Espíritu que le había revelado que fuera al templo para que encontrara al futuro Rey de Israel. Entonces, ¿cómo se puede conocer a Dios? Solo por revelación. Porque está oculto. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Y solo lo puede conocer el que tiene un corazón sensible para Dios, ya sea arrepintiéndose o dedicándose al Señor. En el caso de Simeón, era un hombre que toda la vida había esperado la aparición del Hijo de Dios. Y Dios le concedió verlo, hermano, porque le habían dado la promesa de que no iba a morir hasta que viera al Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto nos enseña otra cosa importante. Para ver al Señor necesitamos tener un corazón sencillo. Para ver al Señor necesitamos tener un corazón arrepentido. Bueno, oiga esto. Hasta un ciego llamado Bartimeo pudo ver a Dios. Porque el ciego Bartimeo no miraba con los ojos terrenales, pero podía ver con los ojos de la fe, los ojos del Espíritu. Y la Biblia dice que cuando pasó un día el Señor Jesús por la calle cerca de Bartimeo, Bartimeo se levantó de inmediato y empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás hasta querían callarlo. Cállate, este ciego lo que anda gritando, si ni ver puede. Hay gente que tiene ojos pero no ve. Aleluya. Y hay gente que no ve pero puede ver al Señor. ¿Cómo es eso, hermano? El Señor se lo concedió por ver su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué corazón tendremos nosotros, hermano? Aleluya. Mire, para que se vuelva un poco más complicado, pregúntele al que tiene a la par: ¿qué corazón tendrás, hermano? Pregúntele, no tenga miedo. No le va a hacer nada el que tiene a la par. ¿Qué corazón tendrás, hermano? ¿Qué corazón tendremos? ¿Qué tipo de corazón tendremos nosotros, hermano? Que a veces leemos la Escritura, perdón lo que voy a decir, a veces leemos la Escritura y no la entendemos. A veces nos está hablando Dios y no la entendemos. A veces Dios nos está llamando para que nos consagremos y no la entendemos. ¿Qué corazón tenemos? Bueno, allá habían corazones pecadores igual que hoy, pero que se arrepentían y buscaban a Dios con todo el corazón. Arrepentidos, hermano, podemos tocar el corazón de Dios. Altivos no, orgullosos no vamos a tocar el corazón de Dios. Y si no, mira, hermano, aquel gran hombre llamado Nicodemo, que era de los grandes de Israel,
era rabí de Israel, era maestro de Israel. Cuando estuvo frente al Señor, le dijo: Señor, de plano tú vienes de Dios, porque las cosas que haces no las puede hacer nadie. Las cosas que haces solo Dios las puede hacer. Así que como que me parece, Nicodemo, me parece que vienes de Dios. Y el Señor le dijo: sí, solo te falta nacer de nuevo. Y entonces empezó a buscar en toda la ley, aleluya. Empezó a buscar en los libros de la ley, empezó a buscar en su computadora mental, empezó a razonar, empezó a darle vuelta. Pero si yo soy el maestro, ¿de qué me estás hablando? Te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo como que dijo: ¿este me está hablando a saber de qué? Porque lo que él conocía en su mente, lo que él había aprendido de la ley y que era del alto rango, no podía encontrar en ningún lado de que había que nacer de nuevo. Y le dice al Señor: Señor, pero ¿cómo es eso posible? ¿Acaso tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Miren lo que dijo el más sabio. El más sabio de los maestros de Israel. ¿Acaso tengo que entrar de nuevo? No, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Dijo Nicodemo: no te entiendo. Ay, Nicodemo, déjeme pensar, eso no lo dice así exactamente la Biblia, ¿va? Pero ha de haber dicho el Señor: ay, Nicodemo, si apenas te estoy hablando cositas sencillas, porque era cosa sencilla. Lo que te estoy diciendo es algo sencillo de la tierra. ¿Qué tal si te empiezo a hablar del cielo? Vas a quedar a saber a dónde. Porque para entender a Dios no se necesita el conocimiento grande de la tierra. Se necesita un corazón sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia: Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. O deberíamos de entender eso como los que se creen sabios, que es diferente. Una cosa es sabios humanos que se creen sabios, a la par de Dios no son nada. Pero hay gente sabia en Dios, por supuesto que lo hay. Yo he estado oyendo, hace poco estaba viendo un video de un profesor, de un catedrático de Harvard, exponer en un auditorium de Harvard, explicar por qué él no, oiga lo que voy a decir, explicar por qué él no está de acuerdo con el ateísmo. Y él explicó por qué él, siendo un catedrático graduado de los altos, él cree en Dios. Y a mí me llamó la atención, entonces tengo que verlo, dije yo. Mire, dio una cátedra explicando por qué todos los argumentos de los ateístas no tienen fundamento ni explicación. Y dijo: yo no sé por qué los ateístas tratan de explicar por qué Dios no existe, cuando toda la ciencia, la naturaleza, la química, todo señala a que hay un Dios en los cielos que ha hecho todo. Y dio una cátedra, hermano, que a mí me dejó asombrado. Entonces entendí que hay sabios que se creen sabios, pero hay sabios que los hace Dios entender que Dios sí existe
Los famosos 3 magos. No vaya a creer que esos 3 magos eran los que sacaban conejo del sombrero. No, hermano, por favor, no vaya a malentender eso. La Biblia habla de 3 magos y no era Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco eran. Cuando la Biblia habla de magos, está hablando, oiga lo que voy a decir, está hablando de científicos que estudian el cielo, las estrellas. Y por eso usted ve que los 3 le dicen: hemos visto su estrella. ¿Sí? Cuando fueron donde Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y la hemos venido siguiendo, y el rey de los judíos ya nació. ¿Cómo lo supieron? Por la estrella. ¿Cómo lo supieron? Estudiando. Entonces hay sabios que se creen sabios, pero no lo son. Y hay sencillos que creen que no saben nada, pero que son sabios. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que tienen corazón orgulloso? ¿De los que creen que todo lo saben? ¿No se ha topado usted con gente que cree que todo lo sabe? Yo no, fíjese. Aquí en Houston no, pues, ¿verdad? En otros países sí. Mire, no les puede decir uno nada, hermano, porque todo lo sabe. Ah, sí, hermano, le voy a dar un consejo. No tenga pena, ya yo sé qué voy a hacer, ya todo lo sabe. Entonces uno no les puede dar ningún consejo porque todo lo sabe. Cuando mi Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. Quiere decir que un sabio siempre se rodea de otra gente sabia. ¿Para qué? ¿Para callarlos? No, para oír consejo. Uno de los reyes de Israel dice que tenía 2 tipos de consejeros. Unos consejeros ancianos y otros consejeros jóvenes. Los consejeros jóvenes le dieron el consejo y él tomó el consejo de los jóvenes, y lamentablemente el consejo de los jóvenes estaba equivocado, y desechó el consejo de los jóvenes, de los ancianos. El sabio sabe tener consejeros alrededor y les deja que los aconsejen. Levante su mano conmigo, por favor, y digámosle al Señor: Señor, yo quiero aprender a recibir consejo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, sea usted de los que aprenden a recibir consejo. No hasta que ya metió el pie, va. ¿Y ahora qué hago? Era antes que hay que pedir el consejo. Bueno, tercer elemento, porque el tiempo me va avanzando. Ya vimos 2 elementos. Primero es que Cristo tuvo una entrada sencilla y humilde. Nosotros tenemos que aprender a tener una entrada en cualquier cosa sencilla y humilde, porque el que se humilla será exaltado. Segundo elemento, aprendemos, hermano, del Señor, que para ver a Dios se necesita un corazón sencillo también, un corazón humilde. Tercer elemento, resulta que el rey, cuando vino, no fue recibido por la gente, fue rechazado. Eso no es nada extraño que hoy haya gente que rechace a nuestro rey. No es extraño. No son los primeros, ni serán los últimos. Acompáñeme a Mateo capítulo 27, versículo 23. Mire el pueblo que estaba esperando al rey. Le mandaron el rey, solo que no les mandaron el rey que ellos estaban esperando, con poder y gloria. Les mandaron un rey sencillo y humilde. Mire cómo lo recibieron. Mateo 27, 23.
¿Lo tiene? Y el gobernador les dijo, hablando de Pilatos, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo que sea crucificado. Mire cómo recibió el pueblo al rey. Crucifíquenlo. ¿A quién quieren que les suelte? Todavía, hermano, todavía Pilato tratando de hacer una buena obra, porque a la esposa de Pilato le había revelado Dios. Mire, qué extraño esto, hermano. Qué extraño. Porque mientras Pilato estaba condenando o enjuiciando al Cristo, resulta que en la noche la esposa de Pilato tiene un sueño. Y un sueño de Dios. Y le revelan a la esposa de Pilato que el hombre que estaba ahí llamado Jesús era un hombre justo. Oiga esto. Era un hombre justo. Y que le dijera a Pilato que no lo tocara. O ella pensó pues que ese era el mensaje. Se levanta en la mañana. La esposa de Pilato se levanta apesadumbrada, hermano, como aquellos sueños que como que lo inquietan a uno. ¿Ha tenido usted un sueño que lo inquieta? Un sueño que lo levanta a uno como afligido, como angustiado, y lo peor es que se le olvida el sueño y uno queda peor todavía, porque a algunos se les olvida el sueño y solo queda la aflicción. Pero a esta mujer no se le olvidó el sueño. Se levantó por la mañana y fue donde Pilato y le dijo: mira, no le hagas ningún daño a ese hombre, porque ese hombre es justo. No lo toques, no hagas eso. Y bueno, lo recomendó. Por eso vino Pilato y entonces dijo: bueno, ya sé cuál es la salida. En la Pascua siempre el Imperio Romano daba libertad a uno que estaba acusado. Y entonces vio él la oportunidad de liberar a Jesús. Y dijo: ¿a quién quieren que les liberte? ¿A Jesús el Nazareno? ¿O quieren que liberte a, cómo se llamaba el otro? Barrabás. ¿A quién quieren? Hermano, los hombres escogieron a Barrabás. Los seres humanos somos tan terribles, hermano, que escogemos lo malo antes que lo bueno. Los seres humanos somos tan tremendos que escogemos, hermano, lo que trae muerte en lugar de la vida. Y los hombres gritaban: danos a Barrabás. Y de plano Pilato se vio consternado. Se lavó las manos y dijo: yo soy libre de esta sangre inocente. ¿Qué libre va a ser, hermano? Porque se lavó las manos. ¿Qué esperanza? Yo me lavo las manos, dijo. ¿Y qué hago con este? ¿Qué hago con Jesús? Y empezaron a gritar: crucifiquen, crucifiquen, crucifiquen. Ese es el corazón del hombre, hermano. Yo le he hecho una pregunta a usted, como la he hecho en varias ocasiones. Si usted y yo hubiéramos estado en la plaza, ¿qué cree que diríamos nosotros, hermano? ¿De cuáles seríamos nosotros? ¿De los que se convirtieron como Bartimeo, que alcanzaron la misericordia de Dios? ¿O fuéramos nosotros de los que gritáramos en la plaza: crucifiquen? Pero es sangre inocente. Oiga lo que dijeron. Ahí puede usted leerlo en Mateo 27, leímos. Dice:
y gritaron diciendo: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían la sentencia que se estaban echando encima. Hasta el día de hoy han pagado caro esa acción. Pero siguen siendo, oiga esto, hermano, siguen siendo el pueblo de Dios. Ay, por Dios, hermano. Dios tiene unos gustos y Dios tiene una forma de escoger, hermano, que nosotros no lo haríamos jamás. Por eso es que dice la Biblia que Dios escoge lo vil y lo menospreciado. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, hermano, que el ser humano sin Dios siempre va a escoger lo malo. El ser humano sin el temor de Dios siempre va a escoger lo malo. Pero si tiene a Cristo en el corazón, hay una esperanza. La esperanza es que Cristo transforme nuestra vida cada día y podamos alcanzar la misericordia de Dios por la eternidad. ¿De cuáles queremos ser nosotros? ¿Queremos ser de los orgullosos o de los sencillos? ¿De los que comienzan con humildad o de los que todo lo saben? ¿Queremos ser de los que escogen lo malo o queremos ser de los que escogen al Hijo de Dios como su Salvador? Hoy es una buena noche para reflexionar, porque aunque usted y yo ya hayamos escogido al Cristo como nuestro Salvador, déjeme decirle que cada día usted tiene que seguir tomando decisiones. ¿O no es así, hermano? Cada mañana usted escoge. Cada mañana que se levanta, escoge decirle: Señor, como dice aquel texto, este día es el día que el Señor ha creado. Me alegraré y me gozaré en él. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que decidir eso cada mañana. Señor, este día es para ti. Señor, que este día no me aparte del camino de Dios. Señor, que este día aprenda a ser tan humilde como tú eras. Señor, que este día yo pueda siempre buscar tu rostro. Cada mañana, cada día, usted tiene que hacer. No estoy diciendo que tiene que volver a aceptar a Jesucristo como su Salvador. No. Pero cada día usted hace una elección: vivir como hijo de Dios o como vivir como el mundo. Póngase de pie, por favor, porque ya lo vi muy serio. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor, hermano. Al rey de los judíos lo rechazaron los judíos. Pilato dice que mandó hacer. Yo te voy a terminar con esto. Hay un texto ahí, no lo hemos leído, no lo vamos a leer ahorita, pero en Juan capítulo 19, verso 19, la Biblia dice que Pilato mandó hacer un rótulo para ponerlo en la cruz del Señor. ¿Sabe qué decía ese rótulo? En los diferentes evangelios hay cierta variación, pero Juan dice que el rótulo que Pilato puso en la cruz decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No lo puso porque él creía eso. Lo puso porque estaba molesto con lo que habían hecho los judíos. Cuando los judíos vieron el rótulo, se pegaron otra enojada más. Ese no es nuestro rey. Y lo rechazaron más todavía.
Así es el hombre sin Dios. Rechaza a Dios, aunque por ese rechazo va a morir y va a vivir en el infierno por la eternidad. No caigamos nosotros en ese grave error cuando Dios nos da la oportunidad de conocerlo a Él. Cierre sus ojos. Y si usted quiere venir adelante conmigo para decirle: Señor, líbrame de volver atrás. Nunca quiero volver atrás, Señor. Yo no quiero ser de los que te rechazan. Quiero ser de los que te buscan. Yo no quiero ser de los que gritan: crucifícale. Quiero ser de los que te aman y te dicen: ven pronto, Señor, ven pronto, te esperamos. 2000